Muy buenos compañeros, hoy simplemente voy a compartir un vídeo con relación al análisis técnico y basado en la acción del precio. Así que vamos a ver algunos mercados, por ejemplo, como las divisas y en este caso el euro. Vamos a ver dónde estamos dentro del mercado del euro, su último estructura FIBO. No superó nunca en ningún caso su correctivo 62, zona muy clara de resistencia y muy difícil de superar. Después dentro de este rango que estamos aquí, tuvo un impulso alcista de cierta envergadura, otro impulso más corto y estamos de impulsos dentro de impulso cada vez más achicando zonas. Había comentado en algún momento de que había roto esta zona aquí. Como podemos ver, había roto su correctivo 62 con bastante fuerza. En el tema del Brexit había rebotado había rebotado y parecía que aparentemente que ya definitivamente iba por su zona de los 80 de esta estructura, que al fin y al cabo no ha sido así. Aquí tenemos dos impulsos más cortos y ahora está haciendo una retracción. Mientras que no supera esta zona de aquí, su correctivo 62, pues pensar en largos, pues que no. De hecho, los cortos vimos que fallaban precisamente al proyectar su último tramo, que lo pongo aquí para que lo podamos ver. Fijaros, ninguna fuerza por debajo de su objetivo 62, lo cual volvió hacia arriba, que es lo que normalmente suele hacer cuando no tiene la suficiente fuerza para seguir con una tendencia o la micro tendencia, para decirlo de alguna manera. Esto con relación al euro. El USCAT ya lo habíamos mencionado también en otra parte, como está dentro de un canal tirando alcista, y aquí vemos que hoy ha superado un techo del último tramo hacia arriba. Tiene mala pinta de momento. Si cierra por debajo y si al final no sigue más hacia arriba, tendremos que subir de grado pero salvo que falla en proyección, que no falla, pues no hay que de momento unificar tramos. Seguimos así. De momento, mientras que no rompe esta zona, está claro que las opciones alcistas siguen ahí. Primera zona que yo contemplo de apoyo es entre este y correctivo 38, correctivo 62 son las zonas a contemplar con el USCAR. Este está muy lateral, no hay nada que mirar. Está muy lateral, mientras que no salga de esta zona, pues no tenemos nada que mirar. El crudo está dentro de una corrección que ha superado el correctivo 62, tenía que ir a su 80, de momento pues no tiene pinta, parece que de momento está dentro de un canal, digo que parece porque aún tendré que confirmar para ver si eso sea así. Dentro de esta corrección hacia la alza tenemos dos estructuras FIBOS bastante claras y ahora mismo estamos con una estructura de grado menor, pero precisamente no debía haber superado esta zona, su correctivo 62 de todo ese tramo, y de hecho esa corrección lo está haciendo con demasiada fuerza, demasiado vertical. No sé qué es lo que está pasando ahora mismo con el crudo, pero no es normal que rompa esta zona. Yo contemplaría ahora mismo que primero vuelva hacia atrás. Primera zona de resistencia está claramente los 46.8 y como último los 48.8. Si quiere más largos, pues que rompe esta zona de correctivo 62 y veremos por la parte alta qué es lo que podemos esperar. Pero de momento, querernos los cortos así como así, no. Primero debería hacer una pequeña corrección y después entonces que le quieren meter realmente cortos. Si rompe esta zona, bueno, realmente se tendría que romper esta zona. Romper esta zona ya nos diría, habría que unificar tramos y tal, y ya veríamos otras cosas hacia abajo. Yo de momento, mientras que no rompe esta zona, no me creo los cortos. Simplemente será una retracción, podríamos unificar incluso muchos tramos, que en este caso donde nos daría, pues aún
Fijaros, lo voy a poner así de esta manera para poder después borrarlo. Aún llegando hasta aquí sería simplemente el soporte de toda la subida, los 42. Si os seguís el crudo, fijaros la parte de los 42 será difícil que veamos así de pronto de que lo rompa. Pasamos con el oro. El oro está después de su suelo. Vamos a poner un poco más lejos porque desde sus máximos pues ya tenemos todo un tramo ya unificado a la baja. Tiene que corregir desde que esto con un doble suelo, corregir hasta el FIBO 38, lo ha hecho, por lo tanto eso de momento lo ha cumplido. Y ahora mismo, ¿por qué es lo que está haciendo? Pues vamos a ver. Ahora mismo tenemos una estructura bastante fuerte y una segunda que ahora mismo ha roto su correctivo 62, ha ido y creo que es la zona ya del 80, pero más importante incluso que su 80 está prácticamente de toda la subida, donde, fijaros, lo vuelvo a marcar aquí, lo dejo aquí, ¿dónde está? Apoyándose en su correctivo 38. Una vez más vemos que las estructuras cumplen y hay que verlo. Cuando un mercado cumple las estructuras con la acción de precio, pues hay que seguirlo y ver e intentar aprovechar por los movimientos. Ahora mismo, desde el último impulso alcista, ha superado su correctivo 62, por lo tanto fuerza hacia arriba no la tiene ya. Habrá que esperar unificar todos esos tramos hacia abajo, que será una corrección de momento, y veremos si tiene fuerza para romper la parte alta del canal. Veremos. De momento, como podéis ver, está parado donde en su correctivo 62 del último tramo corto. Veremos, tiene que... De momento, esta sería si no cierra por encima, todo esto va a ser ese segundo tramo hacia arriba. Aquí sería 1 y 2. Sí, bueno, de momento tendré que cerrar dos velas por abajo de esto para hacer dos tramos hacia arriba y veremos si hay más fuerza alcista con relación al oro. Este no lo miramos porque no hay datos, o sea, ese no, simplemente lo he puesto porque yo en futuro sí que lo opero. Y el SP ahora mismo, bueno, vamos a ver el DAX y el SP como último. El DAX está desde los máximos históricos, pues tenemos dos estructuras cortas muy importantes. Estas dos alcistas, la primera vez, desde la primera estructura, rebotó en su correctivo 62, pero en ese segundo sí que lo ha superado con creces, ¿vale? Ahora mismo esa zona es durilla, que posiblemente sí, quiero recordar que estaba en torno al correctivo 80, y si lo ponemos desde aquí hasta aquí, nos coincide con la zona, pues todavía no ha llegado. Lamentablemente no ha llegado, que sería la zona del 80. Fijaros, esa zona tiene que haber llegado. Técnicamente hablando es una zona clara donde tiene que llegar el precio. De momento no lo ha hecho, que es la parte del 80% de este último impulso corto. Normalmente cuando no es capaz de superar un 80% lateral, y habrá que vigilar quizás tal vez esta zona, porque nos está haciendo claramente un rectángulo, y eso habría que estudiarlo porque ahí se está apoyando del último impulso alcista, que ya se ha unificado aquí, está apoyándose una vez más en su correctivo 38. Yo no lo veo bajar más allí de los 9800. Sinceramente, pero tienen que meterle mucha chicha corta todavía para que esto vaya un poquito más hacia abajo, pero lo veo un poco difícil de momento. Veremos lo que puede hacer el SP, ya que es el índice jefe de los índices mundiales. El SP, pues tenemos una estructura alcista. En el Brexit corrigió a su correctivo 38 perfectamente, hizo un exceso y después volvió otra vez a la carga, llegando a un máximo histórico, que es esta zona de aquí. Después lo que ha hecho es empezar con
pequeñas estructuras cortas, dentro de estructuras cortas, unas mucho más cortas que otras, y hoy está empezando aparentemente intentar corregir hasta esta zona. Pueden pasar dos cosas. Con la selección de la semana que viene, pues puede inyectar el SP a la alza, como muchos mercados que seguirían ese impulso a la alza, o romper este correctivo 62, que es la base. Mientras que no rompe esta zona, no hay cortos en el SP. Hay que pensarlo claramente que es una zona difícil, y si lo rompe habría que unificar toda esta subida, que nos marcaría pues aún una parte, un apoyo de correctivo de 38 de toda la subida. O sea que aún quedaría muchísimo para ver caídas monumentales, como suelen comentar algunos. Así que de momento lo que sí podemos esperar es corrección perfectamente, como lo ha hecho en las otras ocasiones. Aquí se ha excedido bastante, de hecho, ha roto 2 veces por encima, bueno, ha cerrado 3 velas por encima, lo que ha hecho de este grado superior. Estas no hay 2 cierres por encima en ningún caso de su correctivo 62. Aquí solamente hay una, y aquí veremos si llega a su correctivo 62, que son los 2128. Veremos si llega ahí y si es capaz de romperlo para unificar estos tramos y quizás ver un poco más de oxígeno hacia el alza. Eso es todo, compañero. Es mi visión del mercado con la acción de precio, utilizando herramientas como Fibonacci, canales. Aquí no he puesto ninguna media, pero también se puede usar medias perfectamente. Pues nada más, un cordial saludo.